Y entonces en el nombre de Jesús, en esta hora vamos a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y hoy vamos a hablar acerca del arrepentimiento. ¿Por qué es necesario que haya un arrepentimiento genuino antes de tener una comunión íntima con Dios? Es necesario que tengamos un arrepentimiento genuino. Si no hay un arrepentimiento genuino, entonces verdaderamente no va a haber una comunión con Dios, hermano. Eso es muy importante que nosotros sepamos esto. Si no hay un arrepentimiento genuino, no va a haber una comunión con Dios. Amén. Este es el tema de este mensaje. Si no hay un arrepentimiento genuino, no va a haber una comunión íntima con Dios. Amén. Porque Dios, eso es lo que pide del hombre, que se arrepienta. Y si el hombre no se arrepiente, verdaderamente, aleluya, la ira de Dios va a ser derramada sobre aquellos que no se arrepienten. Por lo tanto, vamos en esta hora a la palabra del Señor y vamos a Segunda de Crónica, capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónica, capítulo 7, versículo 14. Y así dice la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Padre, te doy gracias por tu santa palabra. Te pido en el nombre de Jesús que en esta hora te glorifiques, Señor, por medio de mí, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Dios del cielo. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Cuando el Señor le dijo estas palabras, ¿cuándo y a quién? Dios le dijo estas palabras a Salomón. Salomón, hijo de David. Ahora, Salomón siendo rey, él le iba a dedicar un templo a Dios. Por lo tanto, Dios le dijo estas palabras a Salomón para que Salomón se las comunicara al pueblo de Israel. Porque Dios, Él está atento a todo lo que el hombre necesita. Dios quiere bendecir al hombre. Quiere tener comunión con el hombre. Dios quiere darle su poder al hombre. O sea, su espíritu al hombre. Dios quiere que el hombre esté en paz con él. Por lo tanto, aquí
Dios se le apareció a Salomón y Dios le dice a Salomón: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y mandare a la langosta que consuman la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, si yo hiciera todo esto, porque mi pueblo se ha alejado de mí, me ha dejado, si yo le mandare todas estas plagas al pueblo, y si ellos se humillaren, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si ellos se humillaren, si ellos se convirtieren. Así que aquí el Señor le dice esta palabra a Salomón, que mi pueblo primeramente tiene que humillarse. Primeramente tiene que arrepentirse de sus pecados. Convertirse de todo corazón. Entonces yo lo voy a perdonar si ellos hacen esto. Si no hace mi pueblo esto, lo que dije, entonces Dios no lo va a perdonar. Si no nos humillamos al Señor, si no nos arrepentimos de todo corazón, Dios no nos va a perdonar nuestros pecados. Aquí, hermanos, en Hechos capítulo 2, su versículo 32, cuando Pedro predicó el mensaje al pueblo y llamó, discúlpeme, y llamó al pueblo al arrepentimiento. Aquí vamos a ver lo que pasó. Dice que al predicar Pedro estas palabras, se compungeron de corazón. O sea, se entristecieron en gran manera. Hechos 2:37. Yo sé que le dije 32, pero es Hechos 2:37. Aquí dice, al oír esto, o sea, el mensaje que Pedro le predicó, se compungieron de corazón. Y como le dije antes, compungieron de corazón quiere decir que se entristecieron en gran manera. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Entonces ellos estaban arrepentidos y entristecidos por haber pecado contra Dios, por haber entregado a Jesucristo, por haber ignorado la palabra de Dios. Ellos estaban entristecidos y ahora buscaban una respuesta de Dios. ¿Qué haremos? Dime, Dios, ¿qué haremos ahora? Porque ellos pensaban, bueno, ya Dios nos ha desechado, ya entregamos a Jesús, el Hijo de Dios, y ahora vamos a ser destruidos como los otros gentiles. Pero Pedro le dice así,
En el 38, capítulo 2 de Hechos, Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. Mira lo misericordioso que es Dios. Que Dios pasa por alto esa ignorancia. El Señor pasó por alto esa ignorancia de ellos. Oh, gloria al nombre de Jesucristo. Así como Pablo lo dice en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque eso es lo que Dios quiere, que el pueblo, que todos, el mundo se arrepienta de sus malos pecados, porque así es Dios. Dios es bueno. Y eso es lo que Dios espera del hombre. Dios no espera la destrucción del hombre. Dios no quiere destruir al hombre. No, Dios quiere que el hombre se arrepientan. Por lo tanto, Jesucristo no ha venido todavía por eso mismo, porque Jesús ya viene. Pero Dios retarda la promesa, aleluya, de la venida de Jesucristo. ¿Usted sabe por qué? Para que todos se arrepientan primeramente, porque Dios quiere que todos se arrepientan. Por eso dice la palabra aquí, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Y qué dice? Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ve? Entonces eso es lo que Dios quiere. Aquí dice que Dios no retarda su promesa porque ese día está puesto para el día de Jesucristo. Pero Dios, que es bueno, que es rico en misericordia, el Dios todopoderoso, Él es paciente para con todos. No solamente para el mundo, sino también para los cristianos. Paciente para con sus hijos. No queriendo que sus hijos, los hijos de Dios, se pierdan, sino que procedan al arrepentimiento. Dios también no queriendo que el mundo se pierda, sino que es paciente para con todo. Y Él quiere, en su paciencia, que todos procedan al arrepentimiento, que todos vayan a ese arrepentimiento, que entiendan que están en pecado, que examinen sus vidas, aleluya. Es importante que nosotros examinemos nuestra vida. Si verdaderamente nos arrepentimos de verdad, entonces va a haber fruto digno de ese arrepentimiento. Va a haber fruto digno. Vamos a dar ese fruto que dice digno es ese fruto del arrepentimiento. Así Juan le dijo a Israel, a los judíos en aquel entonces, aleluya, que hagan fruto digno de arrepentimiento. Den fruto digno de arrepentimiento y no piensen decir en ustedes mismos que somos hijos de Abraham. Amén. Hacer fruto digno de arrepentimiento. Sí que es importante el arrepentimiento y verdaderamente es importante que nosotros nos demos cuenta si nos estamos arrepintiendo de nuestras ignorancias.
Porque a veces hagamos cosas y pensamos en nuestros corazones, en nuestra mente, es que Dios sabe. Así decimos, Dios sabe. Lo que Dios sabe es que está actuando en ignorancia. Eso es lo que Dios sabe. Dios quiere que nosotros le escuchemos. Si oyere hoy su voz, no endurezca el corazón. Israel endureció el corazón y se fue en pos de dioses. Hoy en día muchos endurecen sus corazones y se van en pos del mundo. Hacer las cosas desagradables a Dios y agradable al mundo y a Satanás. Hermanos, necesitamos arrepentirnos verdaderamente. Dios quiere que nos arrepintamos. Él quiere que nosotros demos fruto de arrepentimiento. ¿Y cómo vamos a dar fruto de arrepentimiento? Viviendo una vida que agrada a Dios, haciendo la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios pide. Dios pidió eso del pueblo de Israel. ¿Y usted cree que no lo está pidiendo de nosotros la iglesia también? ¡Arrepiéntase! A veces estamos actuando mal y no nos arrepentimos. No nos arrepentimos verdaderamente. Solamente digamos, Dios, si yo te he fallado, perdóname. Pero eso no es lo que tú tienes que decir. Tú tienes que decir verdaderamente, Dios, te fallé, perdóname. Que haga un verdadero arrepentimiento. Y entonces Dios te escucha. Mientras tanto, Dios no te escucha. Por eso le dijo a Salomón bien claro, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso le dijo Dios a Salomón, sanaré su tierra. Quitaré toda pestilencia de su tierra, porque eso fue lo que le dijo. Sanaré su tierra. Dice, aquí, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y mandare la langosta que consuma la tierra, o se enviare pestilencia a mi pueblo. Entonces dice, si ustedes se humillan, entonces yo voy a mandar y sanaré su tierra de toda esta pestilencia que he mandado por causa de su pecado. Así que ellos estaban dedicando el templo y estaban gozosos. Aquí, gozosos. Pero Dios lo que quería era que se arrepintieran de sus malos caminos, que se convirtieran, que volvieran a Dios, se convirtieran de todo corazón. Es necesario arrepentirse de todo corazón. Por eso la Biblia manda a todos los hombres que se arrepientan de corazón. Por eso Pedro le dijo en Hechos 3:19, arrepentíos. Arrepentíos. Gloria a Dios. Y convertíos. Él dice aquí, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Punto y coma. Punto y coma. Si usted se arrepiente y se convierte, en sus pecados serán borrados. Si no se arrepiente y se convierte, sus pecados permanecen en usted. Él dice aquí
para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerios. Tiempo de refrigerio está hablando un tiempo de paz entre tú y yo y Dios. Entre tú y Dios va a haber paz. Ya eres reconciliado con Dios por medio de nuestro Jesucristo. Amén. Así que es importante que nosotros entendamos que Dios lo que quiere es un arrepentimiento genuino. Si no hay arrepentimiento genuino, lo vamos a hacer notar con nuestras acciones, con nuestro malo testimonio. Usted lo hace notar con su malo testimonio, con sus malas acciones. Por eso la palabra dice, por su fruto se conoce el árbol. Puede dar el árbol bueno malo fruto. No puede dar tampoco el árbol malo fruto bueno. No. Entonces, por los frutos lo conoceréis. ¿Y qué fruto es? El arrepentimiento. Que se han arrepentido de verdad. Que se han convertido de todo corazón. Y eso es lo que está hablando la palabra. Es importante un arrepentimiento genuino. Si tú vienes a la iglesia y te arrepientes, hazlo de corazón. No te engañes a ti mismo. No te engañes a ti mismo, porque si no lo hiciste de corazón, Dios no te va a escuchar, ni mucho menos te va a perdonar tus pecados. Porque hay que arrepentirse de corazón. Y para arrepentirse del corazón debemos saber de qué nos estamos arrepintiendo. ¿De qué nos estamos arrepintiendo? Del pecado que hemos heredado de Adán y Eva. De ese pecado. Y también de nuestros pecados. No solamente el pecado de Adán y Eva, porque por ese pecado cayó el hombre en la muerte. La muerte entró al hombre por ese pecado. Amén. Todo hombre pecaron por Adán y Eva. Pero no ellos tampoco, no ellos solamente pecaron, sino que tú y yo también pecamos. Todos nos desviamos de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están fuera de la gloria de Dios. Por lo tanto, para tener una comunión con Dios, para que Dios nos perdone nuestros pecados, debe haber un conocimiento de que estamos en pecado. Y debe haber, hermano, ese conocimiento nos debe llevar al arrepentimiento genuino. El conocimiento de pecado, que estamos en pecado, nos debe llevar a un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento de corazón. Cristo le dice a Israel, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y cree en el evangelio. Arrepiéntete y cree lo que dice el evangelio. Eso lo dice en Marcos 1:15. También dice, no he venido a llamar justo, sino a pecadores al arrepentimiento. Porque no hay ninguno justo. Todos se desviaron. Todos se desviaron. Ni un justo hay. Por lo tanto, Cristo no vino a llamar justo, sino a pecadores al arrepentimiento. Cristo vino a llamar a todos los hombres al arrepentimiento. Hombres y mujeres, Dios le llama a que se arrepientan. Aleluya. Porque Cristo le dijo a sus discípulos, Él le dijo a Israel,
cuando ellos estaban criticando que aquellos murieron así, les cayó una torre a aquellos. Y los otros murieron así. Ellos estaban criticando. Eso era porque estaban en pecado. Eran porque eran culpables. Sí, todos somos culpables ante Dios. Y por lo tanto es que tenemos que arrepentirnos. Pero volviendo a lo que le estoy diciendo, cuando aquellos hombres, usted ve aquí en Lucas capítulo 13, vamos a Lucas capítulo 13. Mire lo que dice aquí. Porque hay gente que creen que porque le pasó algo malo a aquellos y murieron, eran porque eran pecadores más malos que todos los hombres. Pero aquí Cristo le dijo, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondió Jesús y le dijo, ustedes pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y lo mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Cristo digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ahí está lo que Cristo está diciendo. Que todos son pecadores. Él está diciendo, no porque aquel hombre culpable que mató a aquellos 50 hombres y mujeres y niños, no porque ellos, aleluya, no porque ellos han hecho eso, son más malos que ustedes. No. Todos son malos. Todos pereceréis si no se arrepienten, porque no hay hombre bueno en esta tierra. Dios quiere que todos los hombres entiendan que son malos, que no hay uno bueno, ni aún uno. No hay un hombre bueno. Por eso que hay que creer al Evangelio, porque eso lo dice el Evangelio. ¿Ve? El Evangelio dice esto. La palabra dice en Romanos 3. Pues, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito. ¿Cómo está escrito? No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A unos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Eso lo dice el Evangelio de Jesucristo. Para que usted vea. Si no se arrepienten, todos perecerán, dice Cristo igualmente. Le está diciendo, la ira de Dios se derramará sobre los hijos de desobediencia. Usted debe saber que este mundo está reservado, aleluya, para Dios derramar su ira sobre él. Por lo tanto, es tiempo que usted se arrepienta para que cuando Jesucristo venga, usted se vaya con Cristo y no se quede en este mundo, porque este mundo va a ser destruido. Todo va a ser destruido. Todo. La palabra dice en 2 de Pedro,
capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes truenos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, hablándole a los cristianos? Esperando y apresurándose para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según la promesa de Dios, sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Ve? Que todo esto va a ser destruido. Entonces, ¿para qué tratar de ignorar el evangelio? No ignore el evangelio. El evangelio no es una religión. No. El evangelio es la palabra de Dios enviada para el hombre. La palabra de salvación. El evangelio es buenas nuevas de salvación. Eso es lo que es el evangelio. Y el evangelio te dice lo que debe hacer. Y lo primero que el evangelio te dice que debe hacer es arrepentirte de todo corazón. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestro pecado, dice la palabra de Dios. Así que Cristo dice, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que todos se deben arrepentir de sus pecados, sus malas obras, de andar de espalda de Dios. ¿Por qué anda de espalda de Dios ya que se te ha predicado el evangelio? ¿Por qué todavía está de espalda de Dios? ¿Por qué está ignorando a Dios? ¿No ve que la palabra dice que todo va a ser deshecho en este mundo? ¿No ves que la palabra dice que la ira de Dios se derramará sobre los hijos de desobediencia? ¿Por qué ignora la palabra de Dios? Hoy, si oye la palabra de Dios, no ignore. No la ignore. Porque un día verdaderamente te vas a arrepentir de ignorar la palabra de Dios. Pero entonces, en ese entonces será tarde. Porque ese día va a ser en el infierno. Hay tanta gente, hermanos, que ha descendido al infierno. Al infierno. Y allá entonces se arrepienten. Se arrepienten allá. Ya que están allá en el infierno, se arrepienten, hermano. Pero eso no es lo que Dios quiere que tú hagas. Dios no quiere que tú te arrepientas cuando ya caigas en el infierno. ¿Cómo va a ser? No, Dios no quiere eso. Dios quiere que tú te arrepientes ahora. Que te arrepientas, escuche la palabra de Dios y te arrepienta de todo corazón. Te arrepienta de todo corazón. Mire lo que dice la palabra aquí acerca de un rico y un pobre mendigo llamado Lázaro. La palabra dice aquí en Lucas 16, 19, que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llaga, y ansiaba saciarse de la migaja que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al paraíso. Fue llevado al paraíso.
Y murió también el rico y fue sepultado. O sea, no fue llevado al paraíso. Y en el Hades, allá en el infierno, en el Hades, alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate. ¿Por qué Abraham le dijo hijo? Porque era israelita, aquel hombre rico. Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. El bienes, y Lázaro el mendigo males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. Nadie puede. Entonces le dijo: te ruego pues. Mire, se arrepintió el rico después que cayó en el infierno, pero es demasiado tarde. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que envíe a la casa de mi padre. Dice: te ruego. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que envíe a la casa de mi padre. Ahora está él orando, rogando. ¿Ve? Pero es demasiado tarde. Es demasiado tarde para orar, para rogar. Él le dice: te ruego que envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, o sea, para que le predique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés, que es al Antiguo Testamento, y a los profetas, que es la escritura de los profetas. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlo, o sea, al Antiguo Testamento, a Moisés, a la ley y a los profetas, escuchen. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Eso es decir, si tú me sacas de aquí y yo resucito, entonces ellos se arrepentirán, porque yo le voy a testificar a ellos, pero él no puede salir ya de ahí. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés, si no oyen a la ley y a los profetas, esto es a Israel, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Y eso pasó de verdad. Porque el pueblo de Israel no se apercibió, no entendió, aunque Jesucristo se levantó de los muertos, no lo entendieron. ¿Ve? No lo entendieron, sino que quisieron tapar la resurrección de Jesucristo. Le dijeron que eso era mentira, que él no había resucitado. Y todavía el pueblo de Israel no cree en Jesús, ni tampoco en la resurrección de Jesucristo, por no haberse arrepentido sus padres. Sus hijos ahora sufren la consecuencia. Aleluya, aleluya. Así que es importante un arrepentimiento genuino. Si no hay un arrepentimiento genuino, vamos a parar al infierno, como aquel hombre.
Dios quiere que nos arrepintamos y vivamos para Él, no para nosotros. Dios no quiere que tú vivas para ti, sino para Él. Porque si tú eres cristiano, si tú eres cristiana, escucha bien, tú no te perteneces, porque tú has sido comprada o comprada por precio de sangre. Glorifica a Dios en vuestros cuerpos mortales. Vive para Dios y no para ti mismo, mucho menos para este mundo. Vive para Dios. Aleluya. Así que dice aquí, si tú encubres tus pecados, no agradará a Dios. ¿Cómo es que muchos encubren su pecado? Pensando que lo encubrirán ante Dios. Dios sabe. Ante los hombres tú lo encubres los pecados, pero ante Dios no puede ocultar el pecado. Aquí dicen la palabra del Señor. Aleluya. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si tú encubres tus pecados, entonces no va a prosperar. No va a seguir adelante tranquilo, en paz. Porque el que cubre los pecados no tiene paz. No tiene paz. Por eso la palabra dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aleluya. El que confiesa los pecados alcanzará misericordia. ¿Por qué? Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Dios no se apartará de ustedes. Aleluya. Os digo, oh gloria a Dios. ¿Qué pasa cuando tú te arrepientes verdaderamente? Eso es solamente cuando nosotros nos arrepentimos verdaderamente, cuando el hombre se arrepiente verdaderamente. Eso no es cuando tú pasas adelante y repites algunas palabras, ¿ve? Y no lo hiciste de corazón, no te arrepentiste. Eso no va a pasar nada en los cielos. Dios todavía no te va a escuchar, ni tampoco te va a perdonar. Pero si tú pasas adelante arrepentido porque has escuchado el evangelio, así que si tú escuchas este evangelio del Señor, si tú escuchas este mensaje y te arrepientes mientras estás escuchando el mensaje, mira lo que pasa allá en los cielos. La palabra dice en Lucas 15:7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Aleluya. Hay gozo allí en los cielos cuando el hombre se arrepiente de verdad, de corazón. Hay gozo allí en los cielos. Cuando Pablo se arrepintió de corazón, hubo gozo allí en los cielos. Y no cesaba de temblar la tierra, porque en aquel lugar donde estaban Pablo y Silas presos, aleluya, oh gloria a Dios, tembló la cárcel, los cimientos de la cárcel se estremecían, tembló. Y aquel lugar también donde estaban los discípulos reunidos, gloria a Dios, también tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque verdaderamente se habían arrepentido. Hay gozo allí en los cielos por un pecador que se arrepiente. Aleluya. Así que
Gloria en nombre de Jesús. Ya último verso, quiero leer. Corintios 7:10. Escuche bien. Escucha bien esto. Si tú estás experimentando tristeza, una tristeza que no es normal, una tristeza que dice tú, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué estoy triste? Quizá es que Dios ha puesto esa tristeza en ti. Sí, Dios pone tristeza en el hombre, pero una tristeza que conduce al arrepentimiento. Cuando el hombre peca, el hombre se entristece por el pecado. Y así la palabra dice en Corintios, 2 de Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Dice de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Así que Dios sí pone tristeza en el hombre para conducirlo al arrepentimiento. Hay mucha gente que hoy en día está muy triste y no entienden por qué esa tristeza. Están en depresión. No tome pastilla. Escucha bien, no tome esa pastilla. Primeramente ve a donde Dios. Ve donde Dios. Y arrepiéntete de todo corazón. Piénsalo bien. Dios, ¿en qué te he fallado y en qué te estoy fallando? ¿En qué te estoy fallando? Es importante que examinemos nuestra propia vida en el Señor. Nos examinemos a nosotros mismos para ver si todavía estamos en la fe. Nos examinemos y vamos a encontrar que le estamos fallando a Dios. Y si le estamos fallando a Dios, por eso es la tristeza que te está consumiendo. Y ahora Dios te manda que te arrepientas de corazón. Y Él oirá tu voz. Él oirá esa oración. Si te arrepientes, entonces Dios oirá desde los cielos y te sanará. Sanará tu corazón. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Ese es el Dios clemente, tardo para la ira, pero grande en misericordia. Aleluya. Gracias, Dios mío. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le guarde. Espero que usted, gloria a Dios, escuche esta palabra y la atesore en sus corazones.